Bien, hola queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver el tema de ángulos con el curso de geometría con tu docente de matemáticas Luis Anthony. Bien, en primer lugar vamos a ver la clasificación de los ángulos. Primer punto, según su medida. Tenemos el ángulo agudo, el cual en este caso, esta línea de aquí nos indica dónde inicia en este rayo y culmina en este otro rayo, ¿sí? Y ese ángulo agudo siempre y cuando sea mayor que 0 pero menor que 180. El ángulo recto se representa de esta manera y el ángulo recto vale 90. Muy bien, el ángulo cóncavo es aquel ángulo que mide mayor que 180 pero menor que 360. Inicia en este rayo y culmina en este otro rayo, ¿sí? El ángulo obtuso inicia en este rayo y culmina en este rayo y su medida es mayor que 90 pero menor que 180. El ángulo convexo es el ángulo que mide mayor que 0 pero menor que 180. El ángulo de una vuelta es el ángulo que tiene una medida de 360. Es decir, inicia en el rayo, su rayo inicial es este y culmina en su propio rayo. Muy bien, continuando con la clasificación de los ángulos, tenemos los ángulos según su relación. Tenemos los ángulos complementarios. En este caso, los ángulos son complementarios. Tenemos este ángulo recto. El ángulo recto valía 90, ¿verdad? Los ángulos complementarios son aquellos que la suma me da 90. Aquí vale tita y en este otro ángulo vale alfa. Entonces la suma es 90 y se dice que son ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios, acuérdate, simplemente son aquellos ángulos cuya suma me da 180. Acá está alfa y acá está tita. Esa suma me da 180. ¿Por qué? Porque se forma el ángulo llano que vale 180. Ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes son aquellos ángulos que comparten un rayo en común. En este caso el alfa comienza en este rayo y culmina en este rayo. ¿Cómo me doy cuenta? A través de esta línea curvada. Inicia en este rayo y culmina en este otro rayo. A través de esta línea me doy cuenta que inicia en este rayo y culmina en este rayo. O sea, este rayo de aquí es el rayo final para este ángulo y al mismo tiempo es el rayo inicial para ese ángulo, el otro ángulo, tita. Entonces es el rayo en común para ambos ángulos. En este caso decimos que los ángulos son adyacentes, ¿sí? Muy bien, ángulos consecutivos. Muy bien, en este caso nos damos cuenta que este rayo es compartido tanto para este ángulo como para este. Este otro rayo es compartido tanto para este ángulo como para este otro ángulo a través de estas líneas que estoy viendo. Me doy cuenta que son ángulos adyacentes y en este caso todos son en la secuencia. Entonces decimos que son ángulos consecutivos, el tita, el beta y el lambda. Ángulos opuestos por un vértice, por este vértice. Muy bien, aquí vale alfa y el opuesto vale beta. Esos ángulos vendrían a ser iguales. Profe, el de acá con este de aquí son ángulos opuestos. Profe, entonces también valen lo mismo. Sí, acuérdate, este con este serían ¿qué? Ángulos suplementarios. Entonces este ángulo con el ángulo de acá suman 180. Acuérdate. Ángulos no adyacentes. Acuérdate, los adyacentes compartían un ángulo, un rayo en común. En este caso el alfa, ¿dónde empieza? En este rayo y culmina en este rayo. El tita, ¿dónde empieza? En el rayo de acá y culmina en el rayo de acá. Entonces, no hay un rayo en común para ambos. Por lo tanto, decimos que esos ángulos no son adyacentes. Bien, ahora vamos a explicar lo que es ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Bien, en este caso tenemos la recta L1 y la recta L2. Estas rectas en estas posiciones se le decimos que son rectas paralelas y la denotamos con este simbolito. Siempre que vean este símbolo significa que L1 es paralela a L2 y ustedes podrán dibujar estas rectas en estas posiciones. Muy bien, estas dos rectas están siendo cortadas por una línea. Esta línea se llama recta secante y es cortada en este punto y en este otro punto. Recordando que aquí, en esta parte, tendríamos ángulos opuestos por este vértice, ¿sí? Muy bien, en este caso tenemos 4 ángulos por acá y 4 ángulos por acá, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de ángulos, ángulos alternos y ángulos conjugados. Muy bien, los alternos tenemos dos tipos, internos y externos. ¿Quiénes son los internos? Los que se encuentran dentro de las dos líneas paralelas.
En este caso sería el C, el D, el E y el F. Perfecto. Muy bien, ¿qué pasa con los internos? Eh, el C con el F, los que están en el lado diferente de la recta secante, son iguales. El D con el E son iguales. Están en diferentes lados de la recta secante. Muy bien, y los ángulos externos son los que se encuentran fuera de las dos rectas paralelas. Son el A, el B, el G y el H. Muy bien, también los que están en diferente posición de la recta paralela, de la recta secante, perdón, son iguales. El A con el H y el B con el G son iguales. Muy bien, ahora vamos a ver los ángulos conjugados. En ellos se tiene la propiedad de que la suma de esos dos ángulos me da 180. Tenemos los internos. Muy bien, los que se encuentran en la misma lado de la recta secante. El C y el E son conjugados internos porque están dentro de las rectas paralelas. Y ellos se suman y se igualan a 180. El D y el F están en el mismo lado de la recta secante y están dentro, son internos y se suman y es igual a aquella suma a 180. Los externos están fuera de las rectas paralelas y la suma es 180. Y en este caso es en el mismo lado de la recta paralela, el A y el G. El B con el H son ángulos conjugados externos y la suma de ellos me da 180. Acuérdate, conjugados están en el mismo lado de la recta secante. Externos, o sea, fuera de las rectas paralelas, suma 180. Muy bien, continuemos aquí ahora con las propiedades de los ángulos. Muy bien, primera propiedad. Tenemos la recta L1 y la recta L2 paralelas y que la primera recta L1 está siendo cortada por esta línea. Esta otra recta paralela está siendo cortada por esta otra línea y forma un ángulo. Aquí forma el ángulo alfa y en este caso forma el ángulo beta. Acuérdate, la paralela con la recta que la está cortando. La paralela con la recta que está cortando, ese es el ángulo que nosotros siempre vamos a considerar. Este ángulo con este ángulo, acuérdate, los consideras. Al momento de cruzarse esas dos rectas, al momento de chocarse, forma un ángulo. Ese ángulo siempre va a ser igual a la suma de esos dos ángulos. Acuérdate. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más? Tenemos aquí también la segunda propiedad. La recta paralela L1 y la recta L2 son paralelas. Bien, está siendo cortada por esta línea formando un ángulo A. Esta otra línea está cortando a la recta L2 en este ángulo, formando este ángulo C. Muy bien, luego esas dos dibujamos otra línea y otra línea al formar un ángulo B. Entonces, los ángulos de la izquierda son igual a la suma de los ángulos de la derecha. ¿Sí? Acuérdate, el que inicia la cortada y el que culmina. Siempre, acuérdense. Entonces vamos a pasar a la tercera propiedad. Tenemos aquí la recta L1 paralela a la recta L2 y la recta L3 paralela a L4, formando ángulos. Y esos ángulos, cuando tengas esa de aquí, esos ángulos tienen igual medida. En cambio aquí tenemos lo siguiente, la recta L1 paralela a L2, la recta L3 paralela a L4. ¿Y qué es lo que ocurre? En este caso, los ángulos tú los vas a sumar e igualar a 180. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver el concepto de bisectriz. El rayo OB. ¿Bisectriz de qué ángulo? Del ángulo que empieza en el rayo OA y culmina en el rayo OC. AOC. Todo este ángulo está siendo dividido por este rayo en dos ángulos de igual medida. Esa es la bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Dividir a todo el ángulo en dos pequeños ángulos de igual longitud. Y todo vale el doble de uno de estos ángulos. Si acá vale 20, acá todo valdría 40. Si acá vale 60, cada uno valdría ¿cuánto? Divide entre 2, acuérdate. Sería 30 acá y 30 aquí. Muy bien, vamos a pasemos al desarrollo de los ejercicios. En el ejercicio número 1, muy bien, ¿qué nos damos cuenta? El 20 empieza en este rayo y culmina en este otro rayo. ¿Qué más nos damos cuenta? El θ empieza en este rayo y culmina en este rayo. ¿A través de qué me doy cuenta? A través de esta línea, ¿sí? Entonces, estos ángulos comparten el mismo rayo, o sea, son ángulos adyacentes y además son consecutivos. Entonces, cuando son adyacentes y consecutivos, nosotros los podemos
Sumar. Muy bien. Al 20 le sumo tita. ¿Y quién me da? Empecé acá y he culminado aquí. ¿Eso quién me da? 2x. Perfecto. Muy bien. O sea, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir a quién? 20 más tita. Y eso vendría a ser el x. Si yo encuentro cuánto vale tita, se acabó todo el problema. Muy bien. Vamos a dejar un momento por ahí. ¿Y qué nos damos cuenta? Muy bien. Nos damos cuenta que este rayo es compartido para tita y para 20. Este rayo es compartido para tita y para 3 tita. Entonces todos esos ángulos son ángulos adyacentes y también consecutivos. O sea que al momento de sumarlos nos daría el total. He empezado aquí y he culminado en esta parte. Entonces es el ángulo llano. O sea que eso es igual a 180. ¿Cuánto sale? 180, el 20 está con positivo, pasa con negativos. Pasa a restar. 160. Tita más 3 tita, 4 tita. El 4 está multiplicando, pasa a dividir a quién? A 160. 160 entre 4, 40. Entonces tita vale 40. Por lo tanto, voy a trabajar por aquí. Sería 20 más 40, 60. Entre 2, 30. X valdría 30. Muy bien, desarrollaremos ahora el segundo ejercicio. Me piden calcular x. Bien, en este caso nos damos cuenta que este ángulo es el ángulo recto que vale 90. Empieza aquí y culmina en este rayo. Muy bien, en este caso también tenemos que este pequeño ángulo vale 70. Si todo esto es 90, ya tengo 70, me falta completar esta parte de este ángulo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Restando el total menos una parte. 90 menos 70 sería 20. Muy bien, me doy cuenta además que este rayo es un rayo compartido para este ángulo y para este rayo, este otro ángulo. ¿Cómo me doy cuenta? A través de esto. Este termina en este rayo y este ángulo inicia en este rayo. Son ángulos adyacentes. Los sumamos, los vamos a sumar y lo igualamos a ¿cuánto? He iniciado aquí en este rayo y he culminado en este rayo. Muy bien, entonces ¿ese quién es? 180, el ángulo llano. Muy bien, 3x positivo lo bajo, escribo el igual, escribo el 180, el 20 más 10, 30, pasa al lado derecho con negativo. Muy bien, ¿cuánto sale esa resta? 150, 3x, x es igual a ¿cuánto? 3 está multiplicando, pasa a dividir, 150 entre 3, 50, x es igual a 50. Bien, pasemos al tercer ejercicio. Me piden calcular x. Muy bien, tengo que tener mucho cuidado. Tengo el ángulo recto que vale 90. Tengo el ángulo recto que acá vale 90. Aquí vale 60. Y aquí valdría x. Perfecto. Muy bien. Me doy cuenta que este rayo es compartido para este ángulo y para este. Este rayo es compartido para este ángulo y para el ángulo de 90. Este rayo es compartido para el ángulo de 90 y para el ángulo x. Este rayo es compartido para el ángulo x y para el ángulo de 90. Entonces todos ellos son ángulos adyacentes y consecutivos. Si son ángulos adyacentes y consecutivos, nosotros lo sumamos. X más 90 más 60 más 90. Pero profe, he comenzado con el X. He comenzado por acá y he dado una vuelta hasta llegar a 90. Entonces, eso es al ángulo de una vuelta, ¿cuánto valía? 360. 90 más 90, 180 más 240, 90 más 90, 180 más 60, 240. Perfecto. 360 menos 240. ¿Cuánto sale esa diferencia? Sale 120. Bien, vamos a aplicar estas dos propiedades que ya hemos visto. En primer lugar, quiero que recuerden que tenemos estas dos rectas paralelas y la recta secante. Vamos a enfocar solamente en estos dos ángulos. Esos ángulos comparten esta recta secante, así que son ángulos adyacentes y también son consecutivos. Al sumarlos forma un nuevo ángulo. ¿Eso es igual a qué? ¿A quién forma? El ángulo llano, o sea que vale 180 esa suma. Son adyacentes, consecutivos, se suman y forman un nuevo ángulo. En este caso, 180, el ángulo llano. Muy bien, ¿qué más? Acuérdate, los que están en lados diferentes de la recta secante van a ser iguales. Si acá vale A, en el lado contrario valdría A.
Si acá vale B, en el lado contrario también valdría B. Acuérdate, paralela, secante, paralela, secante, paralela, secante, paralela, secante. Acuérdate. Bueno, y luego, ¿qué más? En esta parte de aquí, este puntito es el vértice para los ángulos opuestos. O sea, profe, si acá vale B, el opuesto que vendría a ser este, también valdría B. Si acá vale A, el opuesto que sería este, valdría A. Este vale A, el opuesto valdría A. Y aquí también, y acá valdría B. Muy bien, nos damos cuenta en este caso, en el ejercicio, que estos son iguales. Entonces, B es igual a 3 alfa. Muy bien, primer dato. En esta parte, en la otra propiedad, me dice que el ángulo formado siempre va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. La recta paralela con la que la corta, la recta paralela con la que le corta ese ángulo. Siempre debo tomar ese ángulo. Bueno, en este caso, ¿qué sería? Tita es igual a la suma de ¿quién? De este ángulo alfa con el otro ángulo que sería 4 beta. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Tita es igual a alfa más 4 por, ¿verdad? Entonces, beta, ¿cuánto vale? 3 alfa. En vez de beta escribo 3 alfa, porque beta es igual a 3 alfa. Tita es igual a alfa más 4 por 3, 12 alfa. Tita es igual a ¿cuánto? Un alfa más 12 alfa, 13 alfa. De esa manera hemos encontrado tita en función de alfa. Tita en función de alfa es lo que nos piden expresar. Muy bien. Vamos a borrar esto. Acuérdense lo que he explicado. Bueno, en este caso tenemos la propiedad de que los ángulos que se encuentren en la izquierda, nosotros los sumamos. Recuerda que la recta paralela con la que corta, la recta paralela con la que es cortada. Inicia y finaliza, siempre. Entonces sería 50 más 30 más 5x. Son los ángulos de la izquierda. Lo sumo y lo igualo a la suma de los de la derecha. Siempre estos, profesor. Muy bien, 50 más 30, 80 más 5x. 80 más 60, 140. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto sería ahí? 5x es igual a 140 menos 80, ¿resulta cuánto? 60. 5x es igual a 60. 60 entre 5, ¿cuánto es 60 entre 5? 12. X valdría 12. Muy bien, profe, y este último ejercicio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué propiedad encontramos? Muy bien, es lo mismo, parecido a la otra que hemos visto. Tenemos eso. Este ángulo, que le vamos a poner un X, tenemos por acá el A y por aquí el B. X siempre va a ser igual a la suma del ángulo A con el ángulo B. Entonces, profesor, profe, el tita va a ser igual ¿a quién? A la suma de ¿qué ángulos? Profe, el de aquí con este, profesor. Pero, profe, yo no veo este ángulo. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Muy bien. Recuerda que acá ¿cuánto vale? 180. Ya tengo 120. ¿Cuánto me falta? Me falta esto, ¿verdad? Todo esto vale 180. Ya tengo 120. Me falta esto. ¿Cuánto es? Siempre resta el total con una parte. 180 menos 120. ¿Cuánto sería? 60. Entonces el primer ángulo de arriba, superior, 60. Profe, pero aquí yo veo que estos son opuestos. Entonces si acá vale 30, aquí también valdría 30. Entonces, profe, tita es igual a 90. Muy bien, continuando con el desarrollo de los ejercicios, tenemos que esto va a representar el complemento de un ángulo. Dentro del paréntesis se ubica el ángulo. El complemento de un ángulo, ¿cómo se calcula? 90 menos el ángulo que estoy trabajando. Este va a representar el suplemento. ¿De quién? Del ángulo tita. Suplemento de un ángulo siempre va a ser 180 menos el ángulo. Me dice el problema que si el suplemento de x, voy a escribir suplemento entre paréntesis x. Suplemento de x es, eso es igual al complemento, C, paréntesis 30. ¿Complemento de quién? De 30. Entonces lo escribo adentro del paréntesis. Bueno, el suplemento, ¿cómo se calculaba? 180 menos el ángulo que es x. El complemento de 30, ¿cómo se calculaba? 90 menos 30. Muy bien, escribo el 180. 90 menos 30, 60. Positivo. Pasaría con negativo. ¿Qué me queda? Nada. El x está con negativo, pasaría con positivo. Solo que se sobreentiende que el positivo ya no se escribe. ¿Cuánto queda acá? 120. X valdría
X. La diferencia. ¿La diferencia qué es eso? Es una resta. La diferencia de dos ángulos. No los conozco los ángulos. Yo les pongo un ángulo A y un ángulo B. La diferencia, la resta de esos dos ángulos es, la palabra E significa igual. 40. La diferencia de dos ángulos es 40, pero no son cualquier ángulo, son ángulos complementarios. ¿Qué significa ángulos complementarios? Que la suma de esos dos ángulos me daba 90. Profe, tengo dos ecuaciones. ¿Cómo resuelvo eso? Profe, me doy cuenta que el B está con negativo y el B está con positivo. Le dices adiós. ¿Y luego qué haces? En el lado derecho sumas 2A. En el lado derecho, si así como restaste en el lado izquierdo, sumaste, perdón, en el lado derecho también sumas 40 más 90, 130. Bien, entonces, ¿cuánto sería acá? A es igual a 130 sobre 2 y resulta que A es ¿cuánto? ¿Cuánto? 130 entre 2, 65. Ya directo lo hacemos. Profe, muy bien. Entonces, puedo reemplazar en la primera ecuación o en la segunda ecuación. Muy bien, yo voy a reemplazar en la primera. En vez de A, escribo 65 menos B igual a 40. 65, 40 positivo pasa con negativo. ¿Qué me queda? Nada. B está con negativo, pasa con positivo. 65 menos 40, 25. Ese es el valor que toma B. Uno vale 65 y el otro 25. Muy bien. El mayor es 65 y el menor es 25. Muy bien. Si los ángulos que yo tengo aquí son congruentes. ¿Cuándo dos ángulos son congruentes? Cuando tienen la misma medida. O sea que este ángulo es igual al otro ángulo. Perfecto. Cuando te digan congruentes, tú vas a igualar los ángulos. Muy bien. ¿Cómo resuelvo acá? El 70 está con negativo, pasaría con positivo. Solo que ya no escribimos. El 10 lo bajo. Muy bien. 5x lo bajo, ¿no? 3x está con positivo, pasaría con negativo. ¿Cuánto me queda? 2x. ¿Cuánto quedó acá? 60. El 2 está multiplicando, pasa a dividir 60 entre 2, 30. Me queda x igual a